¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Te hago una pregunta. ¿Cuántas veces revisaste tu correo electrónico este día? Varias veces, ¿verdad? Por ello, el email marketing es y seguirá siendo uno de los canales de ventas más poderosos para independientes, pequeñas y grandes empresas. Más de 4.000 millones de personas tienen una cuenta de email y el número sigue subiendo. Tiene un ROI, retorno de la inversión, muy alto. Por cada dólar que inviertas en una campaña de email marketing, puedes recuperar $42. El 80% de las pequeñas y grandes empresas utilizan el mailing para adquirir y retener clientes. Es un elemento básico del inbound marketing y el más importante para el funnel de ventas. Bajo costo. No requieres invertir en un primer momento para obtener resultados. El email marketing es hasta 40 veces más efectivo que Facebook, Twitter y LinkedIn para conseguir nuevos clientes. Existen varias plataformas importantes para hacer email marketing. Una de ellas es GetResponse, con más de 20 años en el mercado. Se ha convertido en una herramienta poderosa para las empresas. La plataforma se ha expandido en al menos 180 países, convirtiéndose en la empresa líder en ofrecer una estrategia de marketing a través de email. Por tanto, es una empresa totalmente confiable. GetResponse no solo es una plataforma de email marketing, es todo un sistema probado de herramientas para hacer crecer tu negocio. Cuenta además con todas las funciones de email marketing, constructor de sitios web, automatización de marketing, webinars, todas las funciones de anuncios de pagos, landing page, embudos de conversión, live chat, notificaciones push web, marketing por SMS y mucho más. Realmente es un sistema muy completo. Acompáñame a revisar estos 10 tips efectivos para vender más con el email marketing a través de esta poderosa plataforma GetResponse. No te olvides de compartir este contenido, de darle me gusta. Si aún no te has suscrito, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Lo primero es lo primero y lo primero que debemos hacer es construir nuestra lista de correos. Asumimos que ya tienes tu sitio web dentro de Hostinger, SiteGround o HostGator, construido con Divi o Elementor, sobre la base de WordPress. Si no, deberías hacerlo inmediatamente. Teniendo ya tu página web, solo vamos a GetResponse y nos registramos de manera gratuita, donde tienes la oportunidad de llegar hasta 500 contactos con el plan free. Para comenzar, es un buen número. Escribimos nuestro correo electrónico corporativo y nos devuelve a este panel para completar la información. Y aquí también podemos observar las múltiples funciones de esta fantástica herramienta. Ahora damos clic en activar y luego, como siempre, vamos a nuestro correo electrónico para terminar de activar la cuenta. Completamos los campos con nuestros datos correctos y reales, siempre necesarios para generar confianza en nuestros suscriptores. Tenemos varios suscriptores en otro sistema de email marketing y por ello vamos a escoger la opción que no tenemos ningún contacto. Pero como te dije, podemos importar fácilmente nuestros contactos acá. Siguiente paso, tienes un sitio web, colocamos nuestro sitio web y lo conectamos. Como te diste cuenta, muy fácil. Nosotros siempre promocionamos herramientas fáciles, útiles y de gran efectividad para el emprendedor. Recuerda que GetResponse te ofrece 30 días de acceso a sus funciones premium para que puedas conocer todas las funcionalidades increíbles de esta potente plataforma de email marketing. Mira este panel, muy atractivo, y aquí hay algo que me parece sensacional. Podemos crear un nuevo widget para revisar directamente los informes que necesitemos de manera inmediata. Bueno, comencemos con nuestra primera newsletter y podríamos iniciar brindándoles la oportunidad a tus usuarios de que se suscriban para recibir contenidos de tu blog u ofertas especiales. Para ayudarlos a tomar la decisión de suscribirse, puedes también ofrecerles un beneficio gratuito como inscribirse en un webinar, descargar un ebook, una plantilla de negocios, en fin. No olvides que posee una tasa de entrega del 99.5% en las bandejas de entrada de destino.
Número 2. Define los objetivos de tu campaña. Una buena campaña de marketing debe tener objetivos definidos que permitan llegar exactamente a donde queremos llegar. Para aumentar las conversiones de tus campañas de email marketing, pensemos en lo siguiente. El asunto es lo primero que ven los destinatarios y determina si un usuario hará clic o no en tu correo. Debes llamar la atención con títulos atrayentes. Por ejemplo, ¿la productividad de tu empresa está en riesgo? Fíjate la importancia de mantener tu línea de asunto por debajo de los 60 caracteres para móviles y por debajo de 120 caracteres para escritorio, pero preferible mantenerlo debajo de los 60 para ambos casos. Aquí también puedes agregar un emoji para crear más expectativa. En esta línea debes colocar una especie de subtítulo, asimismo muy llamativo, porque esto es lo que van a ver los lectores cuando todavía no abren su correo. Si alguien te dejó su correo para recibir un beneficio, asegúrate de que lo reciba inmediatamente. Si un usuario te compró un producto, ofrécele otro complementario. Los correos para recuperar carritos abandonados tienen una alta tasa de efectividad. Existen emails de bienvenida, newsletter, de lanzamiento de un producto, de ofertas y promociones. Aprovecha cada uno teniendo en cuenta el momento en que se encuentran en el funnel de ventas. Esto te permitirá optimizar tus campañas de email marketing para asegurarte de que los mensajes lleguen al público correcto. Además, es importante personalizar. Utiliza el nombre de la persona, envíale contenido afín a sus intereses, ofertas especiales a medida y no te olvides que el contenido de tus campañas de email marketing deben estar totalmente centrados en el cliente y en las soluciones que tu negocio puede ofrecerle. Tienes que presentarle una propuesta de valor y demostrarle que vale la pena formar parte de tu base de contactos. Número 3. Escribe un correo que llame la atención. Cuando prepares un correo para tus clientes desde GetResponse, es importante que redactes contenido muy llamativo, bien estructurado y con puntos claves para captar la atención de tus futuros prospectos. Pero no te preocupes si no sabes cómo redactar un correo electrónico que sea vendedor, porque en GetResponse encontrarás cientos de diseños con contenido que te hará vender. Solo tienes que reemplazar imágenes y textos a tu conveniencia. Entonces, seguimos construyendo nuestro primer correo y procedemos a añadir destinatarios, es decir, la lista o las listas de correos que tengamos, y aquí tienes algunas opciones también. Bueno, cuando ya colocamos el diseño de captación de leads en nuestra página, ya tuvimos inmediatamente algunos suscriptores. Entonces, simplemente hacemos clic en añadir. Acá también podemos excluir a los contactos de su recepción. Ahora procedemos a diseñar nuestro correo. Y como te darás cuenta, tienes prediseños espectaculares. Diseños realmente vendedores para diferentes nichos de mercado. Mira, cada diseño es único y fantástico. Puedes escoger cualquiera de estas plantillas y reemplazar con tus textos. Realmente increíble. Bueno, no sé cuál escoger porque todos se ven geniales. Para este ejemplo, elegimos esta plantilla y como vemos es realmente exquisita, muy llamativa, muy atrayente, muy profesional. Mira que estamos hablando del plan gratis. Y solo nos queda reemplazar con nuestros archivos y datos. Comenzamos con el logo, elegimos un archivo de nuestro ordenador, lo tenemos. Ahora la siguiente imagen. La puedes cambiar, nosotros la conservamos, vamos al texto, fácilmente lo editamos. Bienvenidos a Symphony. Symphony es un software que te ayudará a mantener el equilibrio de tu empresa para mejorar la productividad entre todos los departamentos. Podemos enlazar una parte del texto con una URL que nosotros deseemos. Tenemos incluso varias opciones. Siguiente. Cambiamos el texto del botón, podemos cambiar el tipo de fuente, los colores, en fin. Siguiente, colocamos el título de acuerdo con nuestro objetivo, asimismo las siguientes frases o imágenes. Acá también, si queremos, lo modificamos. Recuerda que este es un ejemplo. Por acá igualmente,
Quizá colocamos aquí una frase, cambiamos el texto del botón. En este bloque también modificamos. Bueno, realmente se ve fantástico nuestro email. El pie de página también lo podemos cambiar con los enlaces de nuestras cuentas sociales. Pero esta parte no es modificable porque son nuestros datos de contacto con los que aperturamos la cuenta. Datos que deben aparecer por razones de confianza y seguridad para el cliente. Damos en siguiente. Mira, aquí nos pide que guardemos nuestro trabajo. Y lo hacemos. Es una vista en miniatura previa de cómo quedaría nuestro correo. Siempre antes de enviar debemos hacer una prueba de envío y en este caso, en esta plataforma nos permite hacer la prueba al correo electrónico con el cual estamos registrados. Entonces hacemos el envío. Ahora vamos a revisar en nuestra bandeja de entrada. Aquí lo tenemos. Lo abrimos y tenemos el correo. Perfecto. Se ve realmente espectacular. Ahora que hemos comprobado que el envío fue sin novedad, procedemos a hacerlo en tiempo real, pero también podemos programar nuestro mensaje o lo podemos enviar inmediatamente. Recuerda que tenemos varias opciones para construir un correo de éxito. Vamos a crear un formulario y realmente es muy simple. Y aquí tenemos un sinnúmero de opciones sensacionales, pero realmente no vas a saber cuál escoger porque todas son muy atractivas. Aquí están las categorías. Bueno, vamos a usar esta. Hacemos doble clic y colocamos el nombre. En el campo Name podemos editar, cambiar los colores, en fin. Asimismo, en el campo de email, luego en la siguiente ventana tenemos algunas opciones para publicar. Podemos hacerlo con un código directamente en nuestra página, enviar también los datos a nuestro desarrollador o utilizar el hospedaje de la propia plataforma. Ahora procedemos a construir una landing page. Y mira, tenemos diseños fenomenales. Por acá las categorías. Vamos a escoger promoción. Asimismo tienes plantillas asombrosas. Bueno, escogemos esta. Colocamos un título. Mira, tienes la landing, pero también la página de agradecimiento. Genial, ¿verdad? Bien, y sencillamente solo reemplazamos las imágenes y textos a nuestra conveniencia. Por ejemplo, puedes colocar un enlace haciendo doble clic. Colocamos descargar ahora. Tenemos opciones de enlaces. Agregamos una URL. También podemos modificar los colores. Y en fin, puedes seguir editando como lo prefieras y lógicamente de acuerdo con tus intereses. Si queremos agregar una sección, simplemente lo agregamos desde la barra lateral derecha. Podemos insertar un video. Hacemos una vista previa. Se ve realmente espectacular. Ahora procedemos a publicarlo. Claro, por supuesto, debemos guardar la versión para el dispositivo móvil. Entonces lo hacemos, tanto con la landing page como con la página de gracias, tanto en la versión de escritorio como para celular. Mira, otra gran ventaja es que tenemos las opciones de SEO, es decir, colocamos un título con palabras claves, además una descripción, asimismo con palabras claves y sin excedernos de los caracteres correspondientes. Activamos la notificación de cookies, que es muy importante. Además puedes agregar un favicon. ¡Qué increíble editor! Ya te he mencionado anteriormente lo que significa esto, ¿verdad? Es el icono que aparece en las pestañas de navegación. Y también puedes colocar una imagen para cuando se comparta en Facebook. Fenomenal definitivamente. Ahora guardamos ambas versiones, escritorio y móvil. Damos los últimos toques y aquí tenemos la posibilidad de personalizar la URL que aparecerá en los navegadores. Incluso podemos hacerlo con nuestro propio dominio, simplemente siguiendo los pasos que nos describen aquí. Pero para este ejemplo vamos a escoger el que aparece como subdominio de GetResponse. Aquí están otras opciones muy importantes, por ejemplo, el día del ciclo. En este caso lo dejamos allí. Aquí está la página de agradecimiento.
precisamente la que tenemos por defecto. Otra cosa muy importante es que tenemos análisis y remarketing y podemos elegir la plataforma donde está nuestra cuenta para el respectivo proceso. También está el seguimiento de conversión de Google Ads para analizar nuestras campañas publicitarias. Podemos activar esta opción. En fin, nos parece no solo un editor fantástico, sino también muy completo para todo el ciclo de envío, entrega, apertura y venta. Impresionante. Número 4. Incluye Call Action, llamado a la acción. Luego de escribir con los pasos correctos para atraer a un cliente y de llegar a tener un gran número de suscriptores, además de un contenido espectacular, ¿no crees que faltaría una acción muy importante? Esta acción se llama Call Action, es decir, precisamente llamado a la acción. Es necesario incluir en cada correo una acción que quieres que los destinatarios realicen. Si revisamos el contenido que habíamos escrito y si te diste cuenta, tiene varios llamados a la acción. Es muy importante que recalquemos este punto, ya que en ocasiones podemos emocionarnos con el texto, pero descuidamos estos llamados a la acción muy importantes. Número 5. Medir resultados. Una vez que has hecho un envío de email marketing, es importante que sepas qué tal te fue, teniendo en cuenta las siguientes métricas. Tasa de apertura, el porcentaje de destinatarios que abren tu email. Tasa de conversión, cuántos hicieron clic en el botón de enlace. Una buena forma de aprender en la práctica y de ir mejorando las campañas de email marketing es la famosa prueba A/B. Esto consiste en probar dos versiones de algo y ver cuál da mejores resultados. En GetResponse es muy fácil hacer este paso. Solo vas al apartado Email Marketing, hacemos clic en Prueba A/B, creamos la prueba, nos aparece este mensaje, simplemente damos en Crear, colocamos un título, el que más te convenga. Ahora quiero que te des cuenta de una cosa muy importante. La inteligencia artificial de GetResponse nos calificará qué línea de asunto es mejor para ser enviada. Bien, entonces colocamos un título y fíjate, nos aparece un aviso de que no es el mejor título. Ahora en el campo B vamos a colocar otra línea de asunto. Fíjate, este sí lo ha aprobado. Entonces, este segundo título es más vendedor que el primero. Mira que podemos crear hasta 5 líneas de asunto. Creamos otra, ponemos otro titular y también ha sido aprobada. ¿Qué te parece? Entonces borramos la primera línea que no fue aprobada, mantenemos las dos, añadimos los destinatarios, procedemos a diseñar, brevemente escogemos una plantilla, tú ya sabes de este paso, así que rápidamente lo saltamos. Vamos ahora a configurar la prueba A/B. Y para hacer este tipo de pruebas debes tener como mínimo unos 100 usuarios para que los resultados sean más visibles. Pero sigamos con este ejemplo. Y aquí podemos determinar a cuántas personas enviaremos las pruebas. También podemos configurar por tasa de apertura, el día, la hora. Y luego de este experimento, GetResponse se encargará de enviar la prueba ganadora al resto de contactos. Con ello, se confía en una mayor efectividad de una campaña vía correo electrónico. Número 6. Automatizar campañas. GetResponse es una plataforma todo en uno y el tema de las automatizaciones es uno de sus fuertes desde siempre. Creamos entonces un correo de autorrespuesta. Colocamos un título, por ejemplo, si hemos decidido vender un mini curso de ventas, aquí lo dejamos como está para que cuando se suscriba alguna persona inmediatamente le llegue el día que fuere. Colocamos la línea de asunto y procedemos con el diseño. Escogemos una plantilla, quizá esta, tú ya sabes cómo editar, simplemente modificamos ciertas partes. Aquí dejamos esta pequeña línea de código, quiere decir que automáticamente escribirá el nombre de la persona que precisamente dejó su nombre el momento que se inscribió en nuestra lista. Y el resto, la descripción que se adapte a nuestros intereses. Ahora el botón, podemos colocar descarga a la primera clase y cualquier otro dato que creas conveniente y está listo para ser enviado. Nos aparece este mensaje. Lo leemos y le damos que sí.
Y para crear la secuencia de emails, por ejemplo, para continuar entregando las siguientes clases del minicurso, solamente señalamos el correo en cuestión. Nos aseguramos de la lista, hacemos clic en este icono de celdas, señalamos el día 1 y el procedimiento de creación de correos es el mismo. Completamos este ejemplo, diseñamos, tal vez con esta plantilla, tú ya sabes cómo editar fácilmente, descargar la parte 2 y listo. Próximo y guardamos y así sucesivamente. ¡Qué fácil!, ¿verdad? Ahora vamos a crear una campaña RSS. Para ello nos vamos al apartado Email Marketing, damos en Crear y colocamos la URL de nuestro sitio web. Por ejemplo, podemos colocar uno de los sitios web que manejamos, como es Infinito News. Lo ha reconocido. Y ahora configuramos cómo serán enviadas las publicaciones de nuestro blog. Si queremos que sea inmediatamente, apenas damos clic en publicar en nuestro sitio web, lo dejamos así. O si queremos en un horario definido, escogemos esta opción y programamos una hora. Por acá colocamos un nombre de referencia de esta campaña. Aquí lo dejamos como está. Si deseamos conocer cuántos visitantes han hecho clic en el post, si queremos estas opciones las marcamos. Si deseamos compartir en Twitter, en Facebook, damos en siguiente paso y escogemos una plantilla para nuestros fines. Quizá esta. Y asimismo el procedimiento es sencillo. Cargamos el logo. Parece que no estuviera, pero no hay problema. El logo se verá finalmente cuando empiece la campaña. Luego aparece el encabezado que viene por defecto desde la página web, al igual que el titular del post. Este texto sí lo podemos cambiar y quizá una frase como esta. Este campo también podemos editarlo. Finalmente el botón agregando una URL y un título, que se verá el momento de apertura del email. Recuerda que puedes seguir editando con varios elementos a tu conveniencia. Aquí comprobamos que todo esté en orden. Damos en siguiente y aparece un resumen del mensaje. Vamos comprobando, pero te comento que esta opción, es decir, la campaña RSS, es solo para las cuentas de pago. Mira, aquí te lo informa. Bueno, en general, GetResponse tiene tantas opciones de envío de correos, pero como lo observaste, todo es muy fácil y personalizable. Número 7. Distintos mensajes para distintas audiencias. Es imprescindible tomar en cuenta las etapas del funnel. Es necesario entender que no todos los usuarios están en el mismo momento de su proceso de compra. Sin embargo, todos interactúan con tu marca al mismo tiempo. Ante esto, es importante que ofrezcas contenido tanto para el que acaba de llegar, correo de bienvenida, como para que el que entró y se fue de tu e-commerce, por ejemplo, sin comprar, correo de recuperación de carrito, y para el cliente fiel, descuento exclusivo. De ahí la importancia de generar distintos tipos de mensajes pensando en las distintas audiencias y de segmentar tu lista de correos. Esta es una cosa que puedes hacer, claro está, con GetResponse. Número 8. Que sea atractivo. Un email no tiene por qué ser solo texto. GetResponse incluye plantillas de fácil edición para enviar correos atractivos y personalizados con los colores y logo de tu marca, como ya te diste cuenta. Número 9. Asegúrate de que sea responsive. No está por demás decirte, pero como todos sabemos, la mayoría de los correos electrónicos se revisan desde el móvil. De ahí que tu campaña debe ser amigable con el móvil y, eso no lo dudes, lo tiene cubierto GetResponse para que los usuarios puedan revisarlo desde cualquier dispositivo. Y número 10. Evitar el spam. Una de las peores prácticas en todo tiempo es la práctica de spam, es decir, correo no deseado. Jamás compres listas de usuarios creyendo que tendrás miles de contactos que querrán tus productos o servicios. Lo único que conseguirás es enviar correo spam, un rechazo absoluto y además dolores de cabeza en el ámbito legal. Es mejor ir construyendo tu lista de contactos de manera orgánica. Así hemos revisado estos 10 tips efectivos para vender más con el email marketing, pero especialmente a través de una de las plataformas poderosas y que tiene más de 20 años en el mercado, una plataforma que lo tiene cubierto todo, como te habrás dado cuenta en esta revisión de GetResponse. Esperamos haber sido un nuevo aporte con este material informativo.
Que la pases muy bien. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Cuídate mucho. Saludos, éxitos y bendiciones.